Soy el pastor Juan José Gil. Estamos hablando en estos días acerca de los movimientos económicos, la gran crisis que se avecina, y ya viene durante bastante tiempo siendo anunciada, entre otras cosas porque hay planes, como conocemos, de las élites financieras mundiales que están diseñando un nuevo mundo, están diseñando una nueva estructura para la sociedad, están diseñando también una nueva economía. En fin, cualquiera que se preocupe un poco por estos temas y se informe se dará cuenta de que efectivamente algo está en marcha. Perdón, ya se anuncia como totalmente necesario, como que no se podrá seguir funcionando en el futuro sin estas nuevas formas de hacer las cosas, nuevas leyes, normativas y demás. Algunos lo llaman el gran reinicio o el reseteo. Algo así como cuando uno limpia su ordenador de todo lo que ha estado utilizando, toda la información que tiene, todos los datos, porque necesita comenzar de nuevo. Tiene que meter nueva programación, tiene que informar de otras cosas, porque el nuevo uso que se le va a dar, o el uso mejorado, requiere hacer tabla rasa y comenzar de nuevo. Por eso se habla de el gran apagón, el gran reinicio, el gran reseteo, en fin, todas estas cosas que se hacen a lo grande porque quieren que sean globales. Bien, llevan su plan, llevan su programa y lo quieren poner en práctica, lo quieren poner en marcha lo antes posible. Así que estamos de continuo expuestos a estas noticias. ¿Que deberíamos de mentalizarnos para ello? Sin duda que sí. Que como ellos nos han dicho desde el Foro Económico Mundial, desde la ONU, desde, en fin, diversas plataformas, bueno, el programa pasa por esto, pasa por que nadie tenga nada, excepto, por supuesto, las élites, y que nos conformemos y seamos felices con lo que nos corresponda, con lo poco o mucho que nos puedan dar. Si somos buenos colaboradores de ese sistema, pues lo pasaremos muy bien. Si somos rebeldes, pues por supuesto tendremos persecución, tendremos censura, tendremos todo tipo de medida que nos impida contradecir lo que se anuncia con eso, en fin, esa medida, ese nuevo reseteo, ese gran apagón, o en fin, todo lo que va en el paquete del cambio. Eso es de lo que se trata, de un cambio sustancial, un cambio drástico. En Apocalipsis 18 vemos que efectivamente los gobernantes que le van a dar el poder a la bestia tienen, presta atención a esto, tienen en su corazón el destruir al sistema tal y como lo conocemos hoy, encarnado por la mujer, la gran ramera, que va cabalgando sobre la bestia y que finalmente va a ser desbancada, va a ser derrotada, va a ser destruida, hasta, como se dice en ese capítulo 17 y también 18, devastada por el fuego. En fin, léelo, lee esos capítulos, capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Seguro que te va a dar una buena o una visión completa, bastante, de cuál es el futuro que tienen diseñado para el sistema actual. Hay que derrotarlo, hay que destruirlo, hay que empezar de nuevo. Por supuesto, todos esos reseteos son parciales. Se trata de cambiar un sistema por otro. Se trata de quitar lo que no favorezca la nueva implantación y potenciar lo que sí lo haga. Entonces los que mandan no van a cambiar mucho, porque ellos seguirán en el poder y seguirán organizando, programando, extendiendo sus intereses para que las cosas sigan funcionando, aunque de otra manera.
Bien, podemos optar por adaptarnos, podemos optar por rebelarnos, podemos optar por entrar en ese tipo de esclavitud o de conformismo, o podemos optar por buscar la independencia y salir de ese nuevo mundo, esa nueva normalidad, ese mundo distópico al que nos quieren, de alguna forma, o del que nos quieren convencer que es lo mejor para todos. No me preocupa en absoluto. Sé que podemos pasar perfectamente sin ello, sé que podemos organizarnos, sé que podemos sobrevivir, sé que la tierra es rica y Dios ha puesto para todos y ellos no son Dios, no son dioses. Por tanto, sus límites también impedirán que consigan todo lo que quieren, no será posible. Lo que realmente me preocupa es el verdadero gran reseteo, el auténtico, el que Dios hará. Y lo va a hacer de una manera tan radical y sorprendente que vamos a observar que no se conformó con unos pocos cambios, lo va a cambiar absolutamente todo. Fijaros en el profeta Daniel en el capítulo 2, cuando se describe la historia de la humanidad, de los imperios que han estado en relación con Israel, nos está hablando de cómo al final de esos imperios Dios enviará de su santo monte una enorme piedra que representa el reino de Dios y también, sin duda, a Cristo. Esa piedra golpeará los pies de esa estatua. Léetelo, es muy interesante, está en el capítulo 2, repito, del libro de Daniel. Esa piedra golpeará los pies, los deshará toda la imagen, no dejará vestigio alguno, sombra alguna de lo que fue esa imagen. Por su parte, la piedra, nos dice Daniel, creció hasta hacerse un gran monte que cubrió toda la tierra, en otras palabras. El reino de Dios, y también está así interpretado en ese capítulo del libro, el reino de Dios va a venir a gobernar para siempre. Y para hacerlo va a prácticamente deshacerse de todo lo que el ser humano ha construido. Eso sí será un gran reseteo. Está en la Biblia, en distintas partes. Hay muchos lugares donde se apunta a ese hecho, a esa realidad. Por ejemplo, en la tercera carta del apóstol Pedro, al final de la carta, la segunda carta, perdón, en el tercer capítulo, nos está diciendo que, y nos dice hasta 3 veces, que todo lo que existe ahora está destinado al fuego, que todo lo que existe en estos momentos en la tierra, todo lo que vemos, incluso la propia naturaleza creada por Dios, todo eso va a ser consumido por el fuego, cuanto más las obras de los hombres. Y lo dice así, y nos lleva a una reflexión, supuesto que todo esto va a ser destruido y quemado, entonces deberíamos de cambiar el chip, deberíamos de cambiar nuestra perspectiva de la vida, deberíamos de pensar que, supuesto que todo esto es perecedero y es muy posible que le quede poco, ¿por qué vivir esforzándonos para seguir construyendo cosas en el mundo? ¿Por qué vivir esforzándonos para hacernos un lugar más cómodo, más viable, más adaptado a nuestras comodidades y necesidades? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? ¿Por qué no concentrarnos mejor en preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mentalidad? En otras palabras, ¿por qué no invertir en prepararnos a nosotros como ciudadanos escogidos para la eternidad, para el reino de Dios? Supuesto que todo esto llega a ser al final una distracción, pongamos todo nuestro empeño en crecer espiritualmente, en invertir en nosotros, para que lleguemos a estar a la estatura necesaria, a la madurez requerida,
de forma que podamos ser muy bienvenidos en ese reino celestial, en ese reino que lo va a cubrir todo, que se va a deshacer de todo lo que el ser humano ha fabricado, para que haya verdadera justicia, verdadera paz, y podamos estar en esa plenitud celestial, en esa plenitud de la perfección divina, hechos a imagen y semejanza de Cristo. Mira, en el capítulo 6 de Apocalipsis se nos habla del sexto sello, y cuando se menciona el sexto sello, se nos describe de esta manera. Un enorme terremoto hizo que toda la tierra se removiera, incluso las islas. Hizo que todo se viniera abajo, que incluso la gente despavorida se buscaran cuevas en las montañas para escapar de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el día de la ira de Dios ha llegado, nos dice el capítulo. ¿Y quién podrá escapar de ello? El día de la ira de Dios es el día del gran reseteo. Es cuando todos los malvados de la tierra, con todo su poderío, su influencia, sus capacidades, con todo su dinero, su oro y sus riquezas, quedarán completamente consumidos, aniquilados por el fuego. Como también decía, repito, la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, que veremos cómo los cielos se enrollan, como un pergamino. Las estrellas caerán de los cielos. La convulsión será tan enorme, solo comparable con el diluvio universal de los días de Noé. Bueno, ahí lo tenemos, el gran reseteo, la gran destrucción, porque vendrá un gran reinicio. El gran reinicio no será otro que el reino de Dios y su justicia, establecido en la tierra para siempre, para lo que realmente merece la pena prepararse. Por tanto, yo te diría, toma todo lo que va a venir, que será muy duro, porque va a gobernar la bestia, porque va a intentar imponer a todos su marca, el 666, porque va a intentar que todo esté bajo su control y dominio. Bueno, es importante prepararse, es importante encararlo en buenas condiciones y hacer todo lo posible por superar esos baches, esa terrible condición en la que va a estar el planeta, la sociedad y todo habitante que no se quiera someter al imperio y el dominio de esa bestia. Pero solo será temporal, 42 meses. Ese es el tiempo estipulado para la bestia. Y tiene que ser corto porque el mismo Jesús, hablando de este tiempo, dijo que si Dios no lo hubiera cortado, nadie sería salvo, nadie sobreviviría, nadie quedaría para ser rescatado para el reino celestial, nadie estaría vivo en la venida de Cristo. En otras palabras, eso llegará, ese gran reinicio, ese nuevo mundo, es mucho más real, mucho más poderoso, mucho más satisfactorio que todo lo que la humanidad ha vivido en todos estos siglos y milenios sobre este planeta. Jesús vendrá y nos salvará, nos dice la Escritura. Y es así, Él lo prometió y nos estamos acercando a eso. Cada vez se habla más, como si de alguna manera Satanás quisiera anticiparse para decir, yo soy el que hace el reinicio, yo soy el que controla el mundo, el que lo gobierna, yo soy el que le saca partido. Tengamos cuidado porque podemos ser seducidos y engañados pensando que, bueno, incluso si esto fuera así, que le queda poco, pues, como decían los antiguos, comamos y bebamos que mañana moriremos. En otras palabras, la vida son 4 días, saquémosle el máximo de provecho disfrutando tanto como nos sea posible. Pero ese no es el propósito de Dios.
No es que Dios no quiera que estemos alegres y que disfrutemos de lo que Él ha hecho, por supuesto que sí. Pero el propósito de la vida es prepararnos para el reino eterno de Dios. ¿Qué estás haciendo para prepararte? ¿Qué vas a hacer para pasar este bache? El gobierno mundial de la bestia, que solo durará 42 meses, 3 años y medio. Corto pero intenso. Lo tendremos que pasar, si Dios lo quiere, por supuesto. Pero nuestro objetivo principal no puede ser ese. Tiene que ser cómo están las mejores condiciones posibles de crecimiento, de madurez, para entrar en el reino celestial. Nuestras obras también serán juzgadas y cada uno tendrá que dar a Dios cuenta de sí. Vivamos de manera que podamos entrar a ese reino por una puerta amplia, siendo reconocidos como fieles, como verdaderos y auténticos creyentes, como alguien que ha entendido, que sabía lo que venía y que se preparó tanto como le fue posible con la ayuda de Dios. Os dejo esta reflexión. Que el Señor os bendiga y todos nos podamos ver de nuevo en ese gran reinicio celestial que Dios hará que se establezca en la tierra. Que el Señor os bendiga.